Bueno, de esta manera le damos la bienvenida a nuestra querida profe Anabela Buzo. Le vamos a decir así, pero es licenciada en Ciencia Política, máster en Ciencias Sociales y que nos ayuda siempre a analizar las relaciones bilaterales, sobre todo con los Estados Unidos de América. Yo le diría Estados Unidos solo, pero viste que a ellos les gusta decirle Estados Unidos de América como si fuesen el único país que existe en el continente. Anabela, gracias por venir, buen mediodía. Hola, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo ves, antes que nada, las relaciones entre Argentina, Estados Unidos, Milei, Trump? Bueno, me parece que obviamente las caracterizamos como un vínculo bilateral de alineamiento de Argentina con Estados Unidos, pero que traspasa las experiencias previas de alineamiento. Digo, las más recientes en democracia, como la etapa del menemismo o la etapa del gobierno de Macri, no tuvieron el nivel de intensidad, de aceleración y tampoco de secretismo que muchas veces tiene esta gestión que negocia muchísimos acuerdos, entre ellos el acuerdo al que vamos a hacer referencia hoy sobre comercio e inversión, de manera bastante oculta, reservada. Cuando uno le pregunta a los funcionarios siempre es, bueno, tenemos cuestiones de confidencialidad que no podemos manifestar. Pero yo lo que diría es que es como que no hay nada que explique este alineamiento que no sea una voluntad extrema del presidente y de varios funcionarios de su gobierno de que Argentina ingrese, cosa que ya ha hecho, en un proceso prácticamente de sometimiento asimétrico en el vínculo con los Estados Unidos, algo que me podrán decir, bueno, siempre fue asimétrico, Estados Unidos es una gran potencia, Argentina es un país, o era un país que podríamos poner en la clase media de países. Pero, sin embargo, se han acelerado muchos de estos procesos y se han borrado de nuestros análisis muchos conceptos que unen política, economía, sociología, como puede ser la idea de soberanía tecnológica, desarrollo científico, de políticas industriales, de legislaciones que deben ser propias de nuestro país y no impuestas por los Estados Unidos, de adecuación de nuestro régimen comercial a las circunstancias no solo de nuestro país, sino que también aparecen como características de la situación comercial a nivel mundial hoy, ¿no? Entonces tenemos esquemas de apertura extrema en contextos de resurgimiento de políticas proteccionistas en muchos países importantes, como es el caso de los Estados Unidos. Así que lo veo de una manera preocupante porque este tipo de alineamiento tiene un impacto, tiene una bajada a la vida cotidiana de los argentinos, que es una bajada múltiple. Me quiero quedar con eso, pero hablabas de las relaciones, que muchas veces son asimétricas, digo, en todos los órdenes de la vida, en este caso, relaciones bilaterales con una potencia como lo es Estados Unidos. Pero marcaste una palabra que es clave, porque vos podés tener relaciones asimétricas, pero no relaciones asimétricas de sometimiento como las que está teniendo la Argentina, ¿no es así? Exactamente, y con una voluntad plena del gobierno de que esa sea la dirección del sometimiento, digamos, porque algunas cosas pueden acontecer o algunos hechos de sometimiento pueden devenir de una dinámica del poder internacional, de un nivel de presión insoportable, de estar destruido por una guerra o por distintas situaciones. Sin embargo, acá nosotros tenemos nuestras propias debilidades, pero además tenemos la voluntad del gobierno de un sometimiento a los Estados Unidos y muy especialmente, digo, hay como un doble alineamiento, ¿no? A los Estados Unidos, pero también un alineamiento muy fuerte a lo que es la idea trumpista de hacer a Estados Unidos grande nuevamente. Y eso también nos lleva a una red internacional que es una coalición reaccionaria de derechas extremas, donde se destacan países del continente americano, pero también varios países europeos. Es un tema que cruza ninguno de esos casos,
ni siquiera de nuestros países vecinos. Digo, uno podría pensar en el caso de Bukele o lo que va a hacer Kast en Chile, con algunas cosas que ya anunció, o países con mucha voluntad de sometimiento, como el caso del gobierno paraguayo, muestran una desesperación por hacer evidente ese sometimiento. Son al menos más pulcros en el manejo diplomático. Decías, antes de que te interrumpa, cómo impacta en la vida cotidiana. Cómo se ramifica ese impacto en el día a día, en cada uno de los argentinos y argentinas que vivimos diariamente en nuestro país. Si yo miro el acuerdo de comercio e inversión que el gobierno firmó con Estados Unidos, lo que veo es que es un acuerdo profundamente asimétrico. Voy a citar a mi colega Julieta Slikovich, que se especializa en temas de comercio internacional. Si mal no recuerdo, Juli decía en una entrevista que a lo largo del acuerdo, en 113 ocasiones se establece Argentina deberá. 113. 113, bien. Vamos a marcar los números. Si no es 113, 130. Bueno, porque 113, no lo recuerdo, 113. Igual 113 y 130, bueno, lo corregimos cualquier cosa, no hay ningún problema. Sí, porque el número que viene es el que va a generar la distancia. Y 113, después, Argentina deberá. Eso. Deberá. Y después, Estados Unidos aparece mencionado como Estados Unidos deberá en 10 ocasiones, pero esas 10 ocasiones es Argentina y Estados Unidos deberán en 8 y solo en 2 es Estados Unidos deberá. Eso que te permite hacer ChatGPT, de contar las palabras, qué sé yo, te da de entrada una noción del margen de asimetría, la profundidad de la asimetría que tiene el acuerdo. Y después, cuando uno mira los grandes rubros que integran este acuerdo de comercio e inversión, destaca que uno tiende a pensar solo en relaciones comerciales y en aranceles, pero no, esto también avanza sobre cuestiones de inversión, de privilegiadas que tendría que tener, o privilegios que tendría que recibir Estados Unidos para invertir en Argentina, en las áreas que le interesan a Estados Unidos, que abarcan nuestros recursos naturales estratégicos y tierras raras. El acuerdo avanza sobre el régimen de propiedad intelectual vigente en la Argentina, obligándonos a adherir a 10 convenciones internacionales, de las cuales Estados Unidos es parte, lo cual cambiaría toda nuestra legislación. Eso obviamente tiene un fuerte impacto sobre cualquier posibilidad de desarrollo industrial, de desarrollo sobre medicamentos, inclusive sobre el desarrollo agrícola. Digo, porque si vos adherís a todos esos regímenes como nos piden, nos veríamos prácticamente inhibidos de que nuestros productores agrícolas utilicen las semillas que compran aquí y tendrían que comprar semillas patentadas en Estados Unidos. Argentina tuvo un cambio en su ley de propiedad intelectual en el año 1995 bajo el menemismo. Nosotros, con esa ley que se discutió mucho, ligada fundamentalmente a las presiones de los laboratorios medicinales, habíamos quedado con un nivel de exigencia de patentamiento mayor que el que posteriormente terminó estableciendo la Organización Mundial de Comercio para los países en vías de desarrollo. Por eso después Argentina corrige con un decreto, ya creo que por el año 2012, y decide no adherir, digamos, a estas convenciones de propiedad intelectual. Yo no soy una defensora de la violación de la propiedad intelectual. Lo que digo es que todo también tiene su límite y puede tener su excepción. Entonces, estas convenciones, en vez de aplicarlas o de verte exigido, digamos, a adherir en forma masiva, posiblemente las tendríamos que analizar una por una, ver si alguna nos conviene, cuáles son las que tienen pocos adherentes, cuáles son las que tienen muchos, y ver cuál es la repercusión de tener que pagar durante 20 años una patente y de inhibirte el uso de desarrollos similares que son considerados como sistemas de copia. Claro. Entonces digo, eso abarca sobre la semilla, pero también abarca sobre los medicamentos. Y el acuerdo tiene un componente que a veces es un tanto engañoso para quienes, como yo, no somos expertos en comercio internacional.
Por ejemplo, te dice, bueno, se abre el mecanismo, se bajan los aranceles para que Argentina exporte medicamentos a Estados Unidos. ¿Y qué dice el anexo? Medicamentos que no estén patentados en Estados Unidos. Entonces te quedan 3 medicamentos. Sí, te iba a decir, claro. 1,5. 1,5, ¿me entendés? O por ejemplo, el gobierno hizo publicidad con el tema que es el gran dato del acuerdo de que Estados Unidos iba a establecer una cuota de ingreso de 100.000 toneladas de carne argentina al mercado norteamericano. Ese dato no figura en el acuerdo. Claro. El que figura es el dato inverso, el que dice que Argentina se compromete a darle 80.000 toneladas de ingreso a la carne norteamericana. Está bien. Trump saca un decreto diciendo que va a permitir no 100.000, pero un poco menos. Pero todo esto, y acá viene la importancia y a veces la dificultad también, de conocer desde dónde se maneja la institucionalidad estadounidense en este momento. Todo lo que Trump está firmando en este acuerdo no está legalmente permitido, porque el presidente de los Estados Unidos no tiene poderes para establecimiento de aranceles más a mansalva como lo establece, ni para firmar acuerdos de libre comercio, ni tampoco acuerdos comerciales. Todo eso pasa por el Congreso. Eso te iba a decir, te quería preguntar eso. Esto significa que el acuerdo tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos, al igual que... No, ahí tenemos una diferencia. Ahí va. En este momento Trump está queriendo saltearse el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usa un poder especial invocando una emergencia económica ante amenazas a la seguridad nacional. Con eso se ha desempeñado toda su política de castigos arancelarios desde que asumió hasta el momento. Ese procedimiento está judicializado en Estados Unidos y llegó a la Corte Suprema de ese país, que tiene que dirimir si la política de Trump es válida o no. Sabemos que la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene una mayoría conservadora favorable a Trump, de 6 jueces contra 3 jueces liberales, son 9 en total, pero también sabemos que a los jueces conservadores les está dando mucho trabajo decidir a favor de Trump en este caso. Por eso se viene postergando la decisión. Iba a ser los primeros días de febrero, ahora te dicen finales de febrero, principios de marzo, pero existe una posibilidad cierta de que la Corte dictamine que los acuerdos no son válidos y que se tienen que tratar en el Congreso de Estados Unidos. Con lo cual, aquí aparece una nueva asimetría, y es que Estados Unidos legisla desde esa posición y no sabemos si el acuerdo va a ser válido o no, o si la Corte dice que no vale, se cae, pero le exige a la Argentina que el acuerdo pase por el Congreso, se convierta en ley y tenga, según los expertos, un impacto no menor a 15 años sobre nuestros esquemas de propiedad intelectual, producción industrial y todo lo que acontece. Y además el acuerdo tiene o está escrito en los términos geopolíticos de el nuevo corolario a la doctrina Monroe. Ese punto me interesa. Que Trump estableció en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algunas cláusulas donde se establece, por ejemplo, que Argentina deberá acompañar a los Estados Unidos cuando este país decida establecer sanciones comerciales a otro. Bueno, ahí primero que te están obligando a meterte, lo voy a decir vulgarmente, en un lío en el que no tenemos nada que ver, porque de repente son disputas entre Estados Unidos con otros. Claro. Pero además, digo, en este caso específico, donde Trump utiliza el esquema de la sanción comercial como un instrumento cotidiano de su nuevo diseño geopolítico, le aplica sanciones comerciales a los enemigos, a los aliados, a los intermedios, con lo cual estamos superponiendo, digamos, lo que es la acción de una potencia que pretende recomponer una hegemonía en deterioro y que utiliza eso como un mecanismo global,
y se lo quiere aplicar a la Argentina, cuando nosotros en realidad el mecanismo de sanciones comerciales es un mecanismo que venimos evitando, o por lo menos que se evitó en gobiernos anteriores. Hay excepciones, obviamente, pero entendiéndolo como un mecanismo punitivo que no soluciona los problemas y que termina muchas veces afectando a las sociedades nacionales de esos países y no necesariamente a los gobiernos a los cuales Estados Unidos pretende combatir. Pero digo, esto tiene una lectura. Digo, no comercien con China, porque yo le aplico sanciones comerciales. Claro. Y después tiene otra segunda sugerencia que dice que Argentina deberá, en la medida de lo posible, no comerciar con todos aquellos países que violen los derechos laborales. Y acá aparece una gran contradicción, digo, ¿no? Porque o sea que no vamos a poder comerciar contra nosotros, con nosotros mismos. Si se aprueba la reforma laboral... A partir del mes de marzo, si se aprueba la reforma laboral, no vamos a poder comerciar con nosotros mismos. Está pensado para China o para los países que tienen un régimen laboral, muchas veces es discutible, yo eso no digo que no. Pero en simultáneo que se propone eso, la Argentina está pensando en un esquema de restricción muy marcada de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores y las trabajadoras argentinas a lo largo de la historia. Y bueno, hay muchos más detalles en el acuerdo. Cuando uno ve... qué sé yo, no sé, Argentina, por ejemplo, se establecen, no sé, 3.500 o 3.600 excepciones arancelarias. Argentina le pone arancel cero al 80% de ese listado. Y por otro lado, Estados Unidos le pone arancel cero al 20% de ese listado. Entonces, las diferencias son tan grandes y el acuerdo, además, es incompatible con nuestras dos inserciones de comercio internacional más relevantes. Una a nivel global, que es la Organización Mundial de Comercio, y otra es nuestro proceso de integración en el Mercosur. ¿Y por qué digo esto? Ayer salieron algunos artículos de diario que marcaban esta disputa que se trabajó poco. En primer lugar, el gobierno no lo quiere llamar acuerdo de libre comercio, porque eso le trae problemas con el Mercosur. Entonces claro, lo llama acuerdo de comercio e inversión. Si lo llama acuerdo de comercio e inversión, tiene problemas con la Organización Mundial de Comercio, porque la Organización Mundial de Comercio tiene una cláusula que es la de la nación más favorecida para todos sus miembros. O sea, cuando vos haces comercialmente una concesión a un país, se la tenés que dar a todos los miembros de la organización. O sea que le tendríamos que dar las mismas concesiones que le damos a Estados Unidos a todos los miembros de la OMC. Uh-huh. Sí. Ahora, la OMC tiene una excepción a eso, que es cuando vos firmás un acuerdo de libre comercio, pero el gobierno no lo llama acuerdo de libre comercio. Entonces ahí tiene la tensión con la OMC. Y por otro lado, tiene un problema con el Mercosur, porque si bien el Mercosur ha aceptado, ya creo que fue el año pasado, una lista de excepciones nacionales de los países miembros, donde hay varios productos que están liberados de las reglas del Mercosur en cuanto a arancel externo común, este listado supera en mucho el listado que aparece en el acuerdo a las excepciones que Argentina tiene en el Mercosur. Entonces, por donde lo miremos, el acuerdo es asimétrico. Podríamos mencionar lo de la carne, si efectivamente se concreta. También hay que tener una lectura de lo que el gobierno piensa. Yo leía una nota del ministro Sturzenegger que hablaba maravillas del acuerdo. Lógico. Y dio dos ejemplos que están escritos para las clases más acomodadas económicamente en la Argentina. Decía, la exportación de 100.000 toneladas de carne a la Argentina le viene muy bien y no va a tener incidencia sobre el mercado argentino, porque no vamos a exportar carne con hueso, con lo cual el asado no va a aumentar mucho. Primero que el asado no lo podemos comprar ahora, pero por otro lado te está condenando a decir, bueno, nunca más un bife, nunca más una milanesa, nunca más un guisito con alguna buena pulpa, digamos, ¿no? Claro. Lo que te queda es comer asado porque Estados Unidos lo va a comprar menos. Y lo veo difícil. Entre 25 y 30 mil pesos el kilo de costilla de carne, lo veo muy complicado. Muy complicado, pero digo,
te estoy diciendo que te excluye toda la carne sin hueso. Absolutamente. Absolutamente. Después, por ejemplo, la cuota de 10.000 autos con arancel cero que vendrían de Estados Unidos. ¿Cuál es el ejemplo que pones tú, Senegger? ¿Cuál? Tesla. Claro. O sea, los autos de Elon Musk. Entonces te dice, bueno, un Tesla que saldría $85.000 pasaría a costar 55.000 o $60.000. Está pensando en todavía hay un listado obviamente incluido y no van a ser todos de Tesla, pero te digo que en el imaginario del gobierno da vuelta a eso, porque Elon Musk y muchas de las cuestiones que ustedes hablaban recién del capitalismo, esta transformación del capitalismo o esta etapa posterior al capitalismo, como diría Varoufakis, de tecnofeudalismo o de multimillonarios y tecnutópicos que están decidiendo con Trump el formato del capitalismo especialmente occidental, es una cosa a la cual el gobierno también le abre las puertas, y eso es sinceramente muy peligroso, porque si se están apoderando de la política en Estados Unidos, imagínate lo que pueden ser las capacidades para apoderarse de la conducción política de estados menos poderosos. Estamos charlando con Anabela Busso, profe de nuestra universidad. También se un mate ahí, Ana, para poder tomarlo tranquila y respirar un segundo. Seguramente lo conoces a Gabriel Merino, Universidad Nacional de La Plata. Sí, un gran amigo. Bien, más jovencita, pero un gran amigo. Y también lo recomiendo seguir en redes y las publicaciones que hace, al igual que Juli Selikovich, Juji Sel, así la pueden encontrar en Twitter, por ejemplo. Con Z, ¿no? Con Z. Con Z, Selikovich, sí. Con Z, Julieta Selikovich, que es de profe de nuestra universidad, Relaciones Internacionales. De hecho, Gabriel Merino, en el tuit que tiene que ver con lo que estamos hablando, este acuerdo Argentina-Estados Unidos, arranca el tuit diciendo, del pacto Roca-Runciman 1933 al acuerdo Trump-Milei. Casi un siglo después, en una transición de poder mundial, Argentina vuelve a firmar un tratado desigual con la potencia hegemónica en declive. Sin embargo, el primer acuerdo resultaba quizás menos dañino para el país hace referencia al del 33, debido a la mayor complementariedad que existía entonces entre la metrópoli británica y la economía agroexportadora argentina. Aquella hegemonía, de hecho, posibilitó el desarrollo de una semicolonia próspera. Ese es el primer párrafo que el profesor de la Universidad de La Plata, Gabriel Merino, escribe en un extenso y súper interesante tuit que les recomiendo. Luego avanza contando lo que nos acaba de contar aquí en la mesa la profe Anabela Busso, donde el profe platense dice: a 30 años, con economías mucho más pequeñas en términos relativos, el Imperio Británico se comprometió a importar, o sea, comprarnos una cuota no menor de 390.000 toneladas anuales de carne enfriada, o sea, el 85% de las cuales debía canalizarse obligatoriamente a través de los frigoríficos de capital extranjero. En cambio, el acuerdo actual con Estados Unidos ofrece una cuota de apenas 100.000 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, Argentina actualmente, reitero, Argentina hoy vende a China más de 500.000 toneladas. Luego, Merino, en un párrafo un poco más abajo, describe algo que tiene que ver con la sustancia que puso en relevancia antes la profe Busso, y dice: Argentina otorga acceso preferencial a productos de Estados Unidos en sectores clave como automotriz, autos y autopartes, o sea, no autos, pero si hablan de autopartes, va a hackear la región Rosario. También en este aspecto, salud, medicamentos y dispositivos médicos, tecnología, productos informáticos y software, industria, química y maquinarias, y también la agroindustria. Se permite el acceso de productos avícolas y se facilita la facilitación de carne porcina y bovina. En el final, la cita a nuestra profe Julieta Selikovich, con Z, que les recomiendo seguir, que plantea
la asimetría de este tratado y que se cifra de manera elocuente. Mientras las obligaciones reales para Estados Unidos se reducen a 2 puntos, el listado de compromisos para Argentina, como marcó la profe Busso, llega a 113. Por ello, la profe rosarina Julieta Selikovich lo define acertadamente, dice Merino, como un tratado de sumisión comercial y económica. Quería leer también otros profes y recomendarlos para ir siguiendo y que aportan claridad, como está haciendo Anabela Busso en este momento en la radio en vivo, para poder entender de qué hablamos. Nos fuimos directamente del 2026 a 1933 con un pacto que es, entre comillas, el título del pacto súper conocido, pero que tal vez no se conoce el fondo de lo que significó ese Roca-Runciman, ¿no? Y que en definitiva habla de erosión de la soberanía, de que quien está en el máximo poder no está teniendo un plan soberano y nacionalista para poder desarrollar nuestra Argentina, y que en definitiva, lo mencionabas antes, Ana, el plan Monroe o la doctrina Monroe, que tiene de alguna manera un apetito como el que de manera descarada comentó esta referenta de Estados Unidos, Laura Richardson, de que vienen al Cono Sur por nuestro litio, nuestro oro, nuestro cobre, tierras raras, minerales, petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Compartir estos otros datos, estas otras miradas, para poder sumar algunos mojones en la historia, que en definitiva no es algo nuevo, no es algo de este gobierno, pero sí se reedita el apetito, la idea, lo ideológico en planes del Ejecutivo, ¿no? Sí, bueno, yo lo había leído, el tuit de Gabriel, me pareció muy interesante, coincido totalmente con él, me parece relevante marcar que son 2 acuerdos que se firman con potencias hegemónicas que están en un periodo de declinio o de declive. Cuando yo digo esto, siempre utilizo, cuando doy clase, crisis relativa de la hegemonía norteamericana, porque es un tema que, aunque ustedes no lo crean, se viene hablando desde la década del 70 del siglo pasado, porque el escenario de comparación fue el poder acumulado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entre el 45 y el 70, ese poder era indiscutible, más allá que el sistema internacional hubiese sido bipolar y demás, las capacidades económicas, militares, la influencia en el mundo de Estados Unidos era incomparable, y además tenía un perfil, digamos, que ellos destacaban siempre, que era una impronta más neocolonialista y no colonialista en el sentido de poseer colonias tradicionales como sí había tenido el Imperio Británico. Bueno, Estados Unidos ajustó, vino corrigiendo sus políticas para mantener ese poder, pero el ingreso al siglo XXI, o sea, y sobre todo la crisis financiera del 2008, puso en evidencia de que esa crisis relativa seguía en vigencia y que Estados Unidos sigue siendo un país muy poderoso, pero no ya un país que puede hacer lo que quiera, donde quiera, todo el tiempo. De hecho, digamos, eso es acompañado, siempre se dice, por el crecimiento de otro gran poder, que es el poder chino, pero yo siempre digo, bueno, agreguémosle al poder chino la noción de Asia-Pacífico y de Indo-Pacífico, porque no es solo China el otro gran poder, tenemos todo un mundo alrededor de China, de India, de otros países, que está creciendo, que está teniendo innovación tecnológica de alto nivel, que tienen asignado un rol para el Estado en sus economías mucho más activo que el que tiene la Argentina, que trabajan en diversificación de vínculos, que forman instituciones nuevas como los BRICS, o foros nuevos como los BRICS. El banco asiático, exacto, de inversión Banco Asiático de Inversión y Desarrollo, y que además tienen una planificación, eso es muy claro, digamos, en los proyectos chinos, no solo sus planes quinquenales, sino los planes de las grandes fechas de la historia china, cumpliendo objetivos que hasta el momento se concretan a rajatablas. Entonces, bueno, estamos firmando este acuerdo con un poder
que tiene una crisis objetiva de hegemonía. Nadie fue hegemónico a lo largo de toda la historia, siempre hay una crisis de hegemonía, pero además lo estamos firmando con un gobierno como el de Donald Trump, que también afecta o genera una de las debilidades mayores que tiene Estados Unidos en este momento, que es la alteración, el deterioro de su propio sistema político y de representatividad política. Donde además muchas de las cuestiones que antes eran para el exterior, como podía ser, no sé, la persecución, la captura y demás, hoy son parte de la vida cotidiana, por ejemplo, para los migrantes y para los propios norteamericanos, ¿no? Sí. Porque los muertos en Minneapolis son norteamericanos o estadounidenses, mejor dicho. Sí, exactamente, estadounidenses. Norteamérica también es Canadá. Es Canadá y es México. Y es México. Y es México. Exactamente. Entonces digo, ese escenario que marca Gabriel de que el tratado se repite en situaciones de crisis relativa del poder hegemónico con el que está firmando, me parece un dato relevante en la similitud. Pero este tratado es aún más asimétrico y avanza sobre algunas dimensiones sobre las cuales el tratado anterior, por una cuestión de temporalidad, digamos, no había avanzado. Y por eso, bueno, empiezan a aparecer términos que quienes nos critican, porque decimos hay que tener mucho cuidado con esto, dicen, bueno, ustedes utilizan terminología vieja, hablan de hegemonías en declive, hablan de imperialismo, hablan de coloniaje, hablan de protectorados, pero bueno, son estructuras conceptuales que te sirven para enmarcar el análisis. Después habrá que adecuarlas, traerlas a este tiempo, ver cómo operan, pero no es que desaparecieron del mapa. Y si querés preguntarle a Venezuela. Bueno, ese es otro problema. Antes de meternos en Venezuela y en todo, me quedé pensando en en los condicionantes de este acuerdo, de este tratado, ¿no? Decías lo de los autos eléctricos Tesla que anunciaba Sturzenegger en su cuenta de Twitter. Sector automotriz. En automóviles abre un cupo de 10.000 vehículos que no pagarán arancel. Sumado a la baja de impuestos internos, un Tesla que hasta hace unos meses costaba $85.500 pasaría a costar $52.800. Entiendo, 10.000 vehículos no van a cambiar nada en un mercado que el año pasado vendió 650.000 unidades, pero todo es bienvenido para darle más competencia al mercado automotor. Es en realidad un tema de vida o muerte. Pues lo plantean todo así, ¿no? Es un parque automotor más moderno es fundamental para salvar vidas. Un parque automotor más moderno, sin infraestructura, para que esos vehículos transiten por rutas y caminos de la República Argentina, es solamente una cuestión de muerte. Esto lo digo yo, no lo dice Sturzenegger, ¿no? Sturzenegger cree que, si vos pones un Tesla en rutas y autopistas completamente desfinanciadas y abandonadas por parte del gobierno nacional, como lo estamos viendo, no va a haber más que muerte. ¿Sí? Para dar un ejemplo, la baja de impuestos internos que implementó el ministro Luis Caputo hace unos meses permitió salvar 100 vidas en estos meses. Y sube una plaquita del Tesla Model 3 que muestra cuánto cuesta con aranceles, cuánto es el impuesto, cuál es la alícuota. $52.800 costaría un Tesla. ¿Quién puede comprar un Tesla por $52.800 en la República Argentina? Yo te agregaría dos o tres cuestiones. Perdón. No, sí, quiero todas esas cuestiones que querés agregar. Me fui a ver cuánto cuesta un auto eléctrico similar a los Teslas, pero de origen chino, que son los autos BYD. Los que llegaron ahora hace Los poquito. que llegaron hace poquito en container, que tenés, que son autos eléctricos y un híbrido enchufable. Primera partida de 5.000. De 5.000. Y que llegan otras partidas más. Y que el gobierno no está hablando de eso en el juego de hacer acuerdos con Estados Unidos, con acuerdos vigentes con otros países, inclusive potencia como China. Nos quedamos en los $52.800 que va a costar el Tesla con este tratado de comercio con Estados Unidos. Llegaron 3 modelos en esta primera etapa de los autos chinos. El City Car 100% eléctrico Dolphin Mini y 2 SUV, el eléctrico Yuan Pro y el híbrido enchufable Song Pro.
todos llegaron en dos versiones, GL, Grid Low, y la tope de gama, GS, Grid Superior. Los precios en toda su oferta arrancan desde los $22.900 a los $36.990, sin haberle quitado ningún arancel ni ningún impuesto. $25.000 de diferencia. De diferencia, y los chinos están llegando con cargador, que es uno de los elementos más costosos de... Y lo que cuesta un auto chino eléctrico como estos es similar a lo que cuesta un soporte de carga Honda o un Peugeot de los que se están vendiendo hoy en el mercado automotor. Los chinos son el precio de un Honda o Peugeot. Un Yaris o un Peugeot 208. Pues no, lo que te quería decir es que cuando yo leí esta noticia y el cálculo que hacía el ministro de que se salvaron 100 vidas, a veces uno se siente hasta humillado, porque si te están tomando el pelo, ¿me entendés? Claro. Más de 2 años sin ninguna obra pública, ni nueva ni de mantenimiento sobre las rutas, el incremento de accidentes que estamos teniendo en la Argentina, la cantidad de rutas que ya se han convertido en lugares intransitables, el impacto de eso sobre la logística industrial, portuaria, de todo tipo, porque no podés llegar a destino. Digo, me parece que comparar eso con un auto eléctrico muestra el desconocimiento sobre quien puede viajar en helicóptero o en avión o se mueve en determinados círculos de la República Argentina. La segunda cuestión, que yo no entiendo de autos eléctricos, pero hay algo que me llamó la atención. Voy a contar algo de mi vida cotidiana. Estuve visitando a mi hija que vive en Monterrey, en México, y a pesar de las limitaciones que tiene México en sus vínculos con China, hay muchos autos chinos y hay muchos Teslas. Uh-huh. Bueno, yo les voy a decir que la infraestructura de rutas de México, por lo menos en gran parte del territorio, es impresionante, porque México es un país muy montañoso y uno se sorprende de la cantidad de rutas y autopistas que tenés en plena montaña, en perfectas condiciones, más allá de que a lo mejor tenés que pasar un horario porque si no al otro te ataca el narco, pero bueno, quiero plantear que están en buenas condiciones. Sin embargo, el consumo de los autos Tesla eléctricos está pensado para familias que tienen 2 o 3 autos. ¿Por qué? Porque la infraestructura de carga del auto eléctrico en el territorio mexicano no es suficiente para que vos digas, bueno, yo me traslado y si me quedo sin carga puedo cargar mi batería en el transcurso del camino porque tengo una estación de servicio o algún lugar donde me brindan esa posibilidad de carga. Uh-huh. Por otro lado, muchas veces las posibilidades de carga implican a lo mejor esperar 45 minutos para que, porque hay distintos tipos de carga y distintos tipos de batería. Entonces, marco esto para señalar que estamos hablando de abrir la importación de autos, que bueno, en la Argentina los hacen los chinos y los norteamericanos, nosotros prácticamente no los hacemos, pero eso está circunscripto a un mercado muy pequeño y al cual la Argentina puede acceder a ampliar con mucho tiempo, digamos. Si no tenemos rutas, si no tenemos lugares donde cargar y demás, ese auto se convierte en un auto que vos podés usar en el ejido urbano. En el ejido urbano, claro. Exactamente. Por eso digo que muchas veces ese tipo de autos tienen que estar pensados no solo para quien tiene los 55.000, a pesar de la diferencia de costos con los autos chinos, y que tiene también otros medios de transportes propios de la familia. Yo recuerdo que sobre el final del gobierno de Biden, Trump había leído en una publicación del gobierno de los Estados Unidos, Biden venía también aumentando los aranceles a los autos eléctricos chinos, y la conclusión a la que habían llegado es que si le ponían en Estados Unidos en aquel momento 120% de arancel, todavía los autos chinos eran más baratos que los Teslas, claro, en el mercado norteamericano. Así que bueno, esos son ejemplos de crisis relativa de hegemonía, son procesos que no se pueden parar. Entonces, yo quiero ser clara en la discusión, porque cuando nosotros decimos esto, desde las relaciones internacionales, desde la ciencia política, desde la sociología, viene toda la desautorización que vos mencionabas en tu editorial.
o que somos zurdos, o que somos esto, o que somos aquello. No, es una descripción objetiva de la realidad. Eso no me convierte en pro China, digamos. Yo soy muy consciente de que el gobierno de Javier Milei, defensor del libre comercio a ultranza, y con un swap que no le puede devolver a los chinos, le abrió todas las importaciones, y que eso tiene un impacto negativo sobre nuestra industria textil, por ejemplo, súper notorio. Y inclusive afecta hasta algunos amigos íntimos de Milei, como el dueño de Mercado Libre. O sea que tampoco estoy diciendo o empresarios votantes. Charlamos la semana pasada con un empresario rosarino, dueño de una empresa textil, de las marcas This Week y Ocean, al menos de esas dos, tal vez tenga otras. Nos confió al aire, por eso lo cuento. Tal vez muchos oyentes no sabían de esa nota, la pueden buscar en el archivo. Y el dueño de This Week cuenta que está completamente enojado con todos los dichos de Caputo, que los trató de un montón de cosas. Confió al aire que él fue votante de La Libertad Avanza. Le preguntamos si estaba arrepentido, y dijo que no, que le quedan 2 años al gobierno. Son muy permisivos. Claro, hay el empresariado postura, argentino es muy permisivo. Tengo 2 años para ver si me arrepiento o no, o si le doy un voto de confianza. Esa fue la respuesta. Y ponen todo en la reforma laboral, cuando los números y la historia demuestra que el costo laboral en este sentido no es el determinante de la crisis económica, la recesión, la disminución del consumo en la Argentina. Claro. Digo, te lo pueden vender de 10 a 5, y si vos tenés salarios estancados, y ahora con una inflación mentirosa, que ya venía con una fórmula muy discutible, y vamos a seguir con una fórmula muy discutible, o con otra más discutible todavía, que no sabemos, no sabemos si sabemos que el gobierno suspendió la nueva, no sabemos si va a aplicar la vieja o si va a aplicar una nueva. Yo lo que le quiero comentar a la audiencia es que los expertos que arman la canasta básica sobre la cual se elabora el índice de precios al consumidor, no hacen una canasta básica en un Excel de un día para el otro. El relevamiento de la encuesta sobre la cual se establecen los consumos de los argentinos a lo largo del territorio nacional, donde los consumos son divergentes. Yo no gasto la misma cantidad de gas que si viviera en Ushuaia, por ejemplo, o no tengo los mismos hábitos de consumo alimentario que si viviese en Salta. Duran como mínimo entre 1 o 2 años en un trabajo que es extenuante de relevamiento, para después decir, bueno, el promedio es los rubros que van en este índice ponderado son tales y tales, y la ponderación de ese rubro hoy vale tanto, y en el año 2004 valía otra cosa. Claro. En el año 2004 yo usaba todos los días, y todas mis conversaciones laborales con mi madre, con mi familia, en el teléfono fijo. Claro. Hoy no me acuerdo los números a los cuales llamaba diariamente. Exacto. No me acuerdo si tenía celular, creo que sí, porque tuve un trabajo en la provincia. Sí, 2004 sí, tuve un trabajo en la provincia y me dieron un celular oficial. ¿Ese fue el primero? Tenía otro, pero me acordé que usaba el celular como mecanismo, como instrumento de trabajo, digamos, para las comunicaciones. Pero me parece que este rumor de que habría un índice intermedio, bueno, ¿de dónde lo sacan? Entonces ese sí que puede ser un índice elaborado en un Excel a favor de los sectores que el gobierno quiere destacar en el promedio, y los que no quiere destacar, como por ejemplo la incidencia de servicios y la disminución o el impacto que va a tener la pérdida de los subsidios, que ahí está otra discusión. Te dicen, vos no querés que bajen los subsidios. Bueno, mira, esa es una discusión. Lo que yo no puedo decir es que a una familia le sale lo mismo un servicio subsidiado que un servicio sin subsidio. Claro. El dato concreto es que el servicio sin subsidio implica un costo más alto para la familia. Después debatimos si corresponde o no que lo pague. Pero esa familia que tiene sus salarios prácticamente congelados o aumentando... Imagínate, si Ciudad de Buenos Aires dio 3.1, nosotros en la universidad, ¿cuánto venimos cobrando? 1.5, sí. 1.6, 1. Bueno,
Y eso es acumulativo, porque todos los meses Sí. tenés esa diferencia. Exacto. Entonces digo, hay que volver un poco a una descripción un tanto más objetiva. Y yo le reclamaría, en este caso, a los diputados y a los senadores que por favor lean lo que están votando. Digo, tanto la reforma laboral como el proyecto que se mandó de acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que tiene múltiples desventajas para la Argentina también, y con esta tragedia del acuerdo de comercio e inversión con los Estados Unidos. No es necesario que además los diputados y los senadores puedan recibir un asesoramiento, porque esos acuerdos son muy técnicos, Claro. son difíciles de entender. Necesitas gente que conozca sobre el tema y que te diga, mira, esto significa tal cosa, y además el impacto sobre la Argentina va a ser tal y tal, para que uno pueda evaluar si vota a favor o en contra, con una descripción de costos y beneficios para la sociedad argentina que sea lo más objetiva posible. Con respecto a la Unión Europea, Ana, hemos charlado con la profesora Julieta Selikovich, que les recomiendo, vuelvo a recomendarla tanto en Instagram, pero particularmente en Twitter, sobre lo que estás planteando, la estructura de impactos. Menciono solamente a la profe por una cuestión de tiempo. Hablamos con ella hace 2 años atrás y el año pasado. Lo que vemos como rechazo de, por ejemplo, la comunidad agrícola francesa, de salir con sus tractores, ir a las grandes ciudades, llegar con los tractores a París, llenar todas las calles parisinas, superchetas y de películas y fotos y postales, no sé qué, de leche, de lechuga, de tomates. Verlo en Argentina sería un reparto, un reguero de balazos y fuego y humo con pimienta a todos esos chacareros que están protestando y a quienes acompañan en este caso a quienes están protestando en nuestra Plaza de Mayo. Punto 1. En Argentina no se ha visto esa reacción. Lo que me pregunto es, ¿existe conciencia hacia adentro de cuál sería el impacto negativo después de la firma del acuerdo con Europa? Y hago la misma pregunta para convierte en una reflexión respecto a este acuerdo con Estados Unidos. No solamente si hay conciencia o no, estamos recién informándonos, empezando a analizarlo. Agradecemos profundamente que a horas del lanzamiento de este acuerdo estés aquí sentada en la radio de la universidad, echando luz. Pero también preguntar, ¿no? ¿Debería pasar por el Congreso? ¿El Congreso puede rechazar ese acuerdo? La otra, en el caso de todo lo negativo que se identifique, ¿cuándo se puede romper o desengancharse la Argentina de ese acuerdo que está haciendo este gobierno? Bueno, a ver, el gobierno los mandó a los acuerdos para sesiones extraordinarias, lo cual me parece extraordinariamente escandaloso. Digo, que acuerdos de esa magnitud no sean tratados en el periodo de sesiones ordinarias para poder tomarte todo el tiempo que necesites, el análisis y demás. Los mecanismos, y acá tendríamos que recurrir, ya que tenemos varias cátedras de Derecho Internacional Público entre la Facultad de Derecho y la de Ciencia Política, a nuestros colegas en ese rubro, pero los acuerdos de denuncia de un tratado, o sea, de dejarlo sin vigencia, un tratado que firmaste, generalmente están preestablecidos en el propio tratado. Acá nosotros tenemos una divergencia que yo ya te comenté, que Trump está legislando él solo con su secretario de Comercio, ¿viste? Y esperando a ver qué dice la Suprema Corte, y no va a ir al Congreso de los Estados Unidos con esto, que le haría posiblemente algunas reformas, aunque es extremadamente beneficioso para Estados Unidos, pero sí exige que se cumpla el procedimiento por el cual la Argentina lo pase por su Congreso tal cual como está, sin modificaciones, y que lo convierta en ley de la República Argentina. Entonces ahí tenemos una disparidad enorme, porque hay un país donde decide el presidente y el secretario de Comercio, y otro donde te obligan a convertirlo en ley y simultáneamente a sumarle una enorme cantidad de otras leyes, porque la adhesión a 10 convenciones de propiedad intelectual implica que el Congreso de la Argentina tiene que votar que adhiere a esas 10
convenciones. Entonces es un procedimiento que te va atando las manos. Y todo quieren que trasnado. pasen 15 minutos. Y todo quieren que pasen 15 minutos. Por otro lado, digo, hay una cuestión de la confidencialidad, el secretismo, la opacidad de la negociación. Pero yo sé que el inglés es un idioma muy universalizado. Ujú. Pero no puede ser que nosotros nos tengamos que enterar de lo que dice el tratado cuando lo publica la dependencia del representante comercial de los Estados Unidos, porque la versión que nosotros tenemos del convenio, la que a mí me dijeron está en la página oficial el representante comercial de los Estados Unidos en idioma inglés. Claro. Lo que nos mostraron a nosotros desde el gobierno es un resumen con los aspectos que el gobierno quiere destacar. Y un acuerdo de esta magnitud con todos sus anexos tiene que tener una traducción oficial para que no se cometan errores. Digamos, yo sé que los traductores, te voy a ser sincera, yo cuando empecé a ver, artículo 30, 31, 37, 46, 47, uno le da una leída con lo que entiende de inglés, después me mandaron una versión en español hecha traducción así nomás, lo volví a leer, pero leerte todos los anexos en un idioma extranjero es una falta de respeto, porque esa es una norma. Los acuerdos se firman en los idiomas de los países firmantes con traducciones oficiales para que todo el mundo sepa que está leyendo lo mismo.